Buenas noches. Bienvenidos a cada una de ustedes por estar aquí junto con nosotros. Voy a presentar un poco esta actividad. Voy a presentar también el doctor Arnoldo Mora. Esta actividad hace parte de las actividades organizadas por la Cátedra San Juan Bautista de La Salle, que fue fundada al inicio de este año, que tiene como objetivos estudiar, profundizar, sensibilizar el carisma lasallista dentro de la sociedad costarricense. Entonces, divulgar un poco el carisma de los hermanos de La Salle. Desde el inicio del año desarrollamos 3 actividades hasta ahora. Fueron 2 conversatorios con el hermano Álvaro Rodríguez Echevarría, nuestro rector, una sobre el contexto y las fuentes inspiradoras de San Juan Bautista de La Salle frente a los desafíos de su tiempo, el jueves 19 de marzo. Y la otra, que daba continuidad a esta misma, el carisma lasallista inspirador de prácticas evangélicas, traduciendo el carisma en nuestra realidad, el viernes 3 de junio, al inicio del mes pasado. Tuvimos también un conversatorio con el hermano Peter Bray, rector de la Bethlehem University de Palestina, sobre la realidad de la educación entre el pueblo palestino. Un conversatorio muy, muy interesante. El miércoles 15 de abril. Hoy vamos para el 4º conversatorio de la cátedra sobre el tema de la Laudato Si del Papa Francisco. Este conversatorio nos lleva de una cierta forma para fuera del carisma lasallista que trabajamos en estos anteriores conversatorios, pero nos pone en total sintonía con la Iglesia y con la actividad pastoral del Papa Francisco, como bien nos recordó el hermano Álvaro en una de sus ponencias, la centralidad del Evangelio y de la Iglesia. Estará con nosotros para ayudarnos en esta reflexión el doctor Arnoldo Mora. Yo creo que usted lo conoce mejor que yo. Él tiene un largo y diversificado currículo, difícil de resumir. Solo quiero lembrar que es filósofo, teólogo, fue político, con grande experiencia en la docencia en diferentes universidades públicas e institutos de Costa Rica. También nos gusta recordar su gran capacidad de interpretar el contexto eclesial en que vivimos. Por eso pedimos a Arnoldo Mora de ayudarnos a entender el alcance de esta carta encíclica del Papa Francisco, que sale del terreno habitual de la Iglesia Católica para enfocar el problema de la hermana casa común, la ecología, va mucho más allá del tema de la ecología, que es al mismo tiempo un tema religioso, teológico, político, social, económico, ecológico, etc. Agradecemos desde ya a Arnoldo Mora por su disponibilidad de estar con nosotros a pesar del tránsito, del tráfico de San José en este horario. Recordamos que él va a hablar más o menos por 1 hora. Tendremos los últimos 20 minutos para poder preguntar algo o profundizar algo. Pretendemos terminar a las 8. Recuerdo, en fin, que al final hay la hoja de presencia, sobre todo para los estudiantes, que tienen que marcar su presencia como fuese la continuidad de su clase. Muchas gracias. Buen conversatorio. Buenas noches. Gracias a Luigi por haberme invitado. Buenas noches a todas y a todos. Una charla, incluso diría que un curso, no es, y siempre llevo
50 años de ser profesor, y siempre lo digo, no es el almuerzo sino el menú, es decir, es la invitación a comer. El objetivo de esta charla no es hablar directamente de la encíclica Laudato Si, que es la primera encíclica, primer documento doctrinal, lo que se llama el Magisterio Ordinario de la Iglesia, de Jorge Bergoglio, que le costó mucho adoptar nombre, porque él quería seguir llamándose Jorge Bergoglio. Lo voy a explicar por qué. Fue por presión de los cardenales que adoptó el nombre de Francesco, de Francisco. Más que hablar de la encíclica, yo espero que todos ustedes o la hayan leído o la lean, la encuentran en la versión española en Google, es facilísimo, sino más bien ponernos los anteojos para leer y disfrutar mejor del texto. Lo que importa de un texto es el contexto, las circunstancias en que se hicieron. Un libro, un texto, consta de 3 elementos: el autor, el texto y el lector. De los 3, el más importante, por lo menos para mí, es siempre el lector. El lector tiene que ser un personaje activo que participe, no que contemple un texto, sino que se inserte dentro del mismo tomando posesión. Para eso entonces uno tiene que estar con las herramientas que le permitan entender el texto. ¿Quién escribió esta primera encíclica? La escribió el cardenal arzobispo de Buenos Aires, que fue nombrado papa en un cónclave extremadamente rápido debido a la crisis enorme que el poder central de la Iglesia tenía, provocado por la descomposición, sobre todo moral, de la curia romana, que llevó a la renuncia de un papa. Es decir, hacía 7 siglos que no renunciaba a un papa. Es una circunstancia, pues, particularmente dramática para la autoridad de la Iglesia, una renuncia de un papa. Si ya hubo un cambio tremendo en la Iglesia al no poner después de 5 siglos un cardenal italiano al frente de la Iglesia, por eso pusieron a Wojtyła, porque Juan Pablo I murió 34 días después, supuestamente murió, si no es que le ayudaron a morir, y eso provocó una reacción en los cardenales que hicieron que no quisieran nombrar más un cardenal italiano. Ahora fue la circunstancia más grave. Bergoglio, por consiguiente, es el primer papa que no es occidental, después de los primeros papas. Y lo más importante es que esta encíclica es el primer documento de la Iglesia Universal que se escribe desde fuera de Occidente. Es un cristianismo no occidental el que primera vez aparece aquí. ¿Por qué razón? Ya hablé muy rápidamente de las dramáticas circunstancias en que Jorge Bergoglio fue nombrado papa. Muy rápido. Fue después de la 5ª o 6ª votación. Jamás me esperaba yo que su nombramiento, que el cónclave fuera tan rápido. Quiere decir que eso ya estaba un poco arreglado de tiempo. Y esto lo digo porque ya el nombramiento de Bergoglio era diferente, en el sentido de que los cardenales por primera vez no se comportaron como príncipes de la Iglesia, sino se comportaron como un senado.
Y esto es importante señalarlo porque Jorge Bergoglio desde el primer momento no va a querer ser una autoridad vertical, y toda esta encíclica y todo su comportamiento denota una voluntad de ser no un papa, sino un hermano de una fraternidad, un convivio, que es la razón de ser de la Iglesia. Siempre he dicho en mi charla sobre teología de la teología bíblica que hay que leer la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, a partir de los hechos de los apóstoles, porque lo que expresa el Nuevo Testamento es la expresión de fe de una comunidad, que eso es lo que rescata la teología de la liberación, que es lo que no es occidental. La teología nace en la escuela de Alejandría hacia el año 200 con Orígenes como una reflexión con la filosofía griega, fundamentalmente el neoplatonismo y después con San Agustín el plotinismo. La teología de la liberación es una reflexión a partir de la experiencia de fe, no individual, como pretendía Lutero, sino una experiencia de fe colectiva, de una comunidad. Eso es una koinonía. Una koinonía es una comunidad que expresa el concepto de amor fundamental bíblico, que es el alma. Ustedes saben que en griego hay tres palabras por amor: eros, filia y ágape. Eros es el amor de pareja, el amor libido, el amor de reproducción, amor sexual. Filia es el amor de padres a hijos, y ágape es el amor entre hermanos y entre amigos. Esto es interesante señalarlo porque el concepto de pecado que encontramos en esta encíclica es precisamente como desgarramiento o separación de la fraternidad. Por eso cuando él habla del pecado, partiendo de la Biblia, habla de el fratricidio que da origen a la humanidad. Caín asesinando a su hermano Abel. Esa es la expresión de que la humanidad vive en estado de pecado. ¿Por qué? Porque ha roto con Dios, y entonces él ve el pecado bajo tres formas: como una violencia que es ruptura, una violencia o una guerra de el hombre con ruptura con Dios, ruptura con el hombre y ruptura con la naturaleza. Pero desde el punto de vista científico es exactamente la inversa. Y esto lo digo porque esta encíclica parte de una reflexión a partir de la ciencia y no a partir de la teología, no a partir de la filosofía, que es típico de los jesuitas. Recuerden que los dos más grandes intelectuales que tuvo la Iglesia Católica o el catolicismo en el siglo XX eran dos jesuitas. El padre Teilhard de Chardin, que es aquel que concilia a la Iglesia con el método científico experimental después del pecado gravísimo original de la modernidad de haber condenado a Galileo. El que reconcilia pero los jesuitas desde su nacimiento han buscado ese diálogo con el método científico como el aporte fundamental y primero que da origen a la modernidad. Y el teólogo católico más importante del siglo XX pues es también un jesuita alemán, Karl Rahner. Recordemos que Bergoglio se doctoró en Alemania, sabe alemán, cita a Romano Guardini varias veces, pero en el texto original alemán. Y Bergoglio es el primer papa en la historia que no es graduado ni en teología, ni en filosofía, ni en derecho canónico. Ya Juan XXIII, Roncalli, era doctor en historia de la Iglesia y de la Iglesia local. Este es doctor en ciencias humanas, naturales, creo que en psicología, y con una especialidad en psicología de la educación, en pedagogía psicológica. Esto es importante señalarlo porque en todo su estilo es un estilo de maestro, de profesor, de pedagogo.
no es el que se sitúa en una cátedra a hablar de arriba para abajo, y el énfasis fundamental en el carácter comunitario y una nueva eclesiología. El fracaso fundamental de la aplicación del Concilio Vaticano II y la causa fundamental de la crisis, tanto teológica, Juan Pablo II es horriblemente responsable de haber acabado por la teología, porque para él, la teología independiente, porque para él ser teólogo era escribir notas al pie de los documentos oficiales. No había manera de pensar científica independientemente. Ya con Ratzinger sí. Ratzinger tiene el mérito, desde el punto de vista doctrinal, de haber escrito libros siendo papa, diciendo: yo no hablo como Benedicto XVI, yo hablo como Joseph Ratzinger. Júzguenme como teólogo, no como autoridad de la Iglesia. Y eso es un mérito enorme, porque abre la posibilidad de un diálogo plural al interior de la Iglesia. No hay una teología, hay teologías en plural. Hay diversas formas de eso. Como inicia, hay que reconocerlo. A pesar de que Ratzinger era muy conservador, hay que reconocerle ese mérito. Lo que él escribe, lo escribe como Joseph Ratzinger, no como Benedicto XVI. Un poco, claro, Francisco juega con eso, porque 2 veces por lo menos enfatiza: esto es una encíclica que pertenece al magisterio ordinario de la Iglesia. O sea, también usa el poder, digamos, docente, el poder. ¿Por qué? Porque él está consciente que esta encíclica es revolucionaria. Esta encíclica está cambiando un montón de mentalidades, y que el mayor enemigo que él tiene y que va a seguir teniendo no está afuera, está dentro. El mayor enemigo de la Iglesia es generar cismas, corrientes de oposición al interior. Un poco como le pasó a Romero. Esto es importante señalarlo, porque esta es a grandes rasgos la persona que escribe. Y además esta encíclica cambia el estilo literario de hacer una encíclica, porque él mantiene un ensayo. Él es muy como él, de persona, el que está hablando. Además, enfatiza mucho en el carácter eclesial, en el carácter comunitario. Cita permanentemente las conferencias de los obispos. Eso no es habitual en las encíclicas. Las encíclicas normalmente citan a sus antecesores, muy como inauguró el estilo que lo inauguró Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. No está en contra de San Agustín, pero San Agustín era, después de la Biblia, era el maestro por excelencia. Ellos fueron quemados en la Inquisición por estar en contra, no del pensamiento de los papas de la Biblia, sino en contra de un pensamiento de Agustín. Entonces Santo Tomás dice: bueno, esto dice San Agustín, pero en realidad lo que él quería decir, y dice exactamente lo contrario de lo que dice San Agustín, que para no enfrentar. Un poco hacen los papas, refiriéndose a los papas anteriores, cuando tienen una posición diferente. La dice: claro, esto dijo mi antecesor de ilustre memoria, y en realidad lo que él está diciendo es lo contrario, para no tener un enfrentamiento. Aquí no, aquí cita permanentemente las conferencias episcopales de todo lado. Eso es una cosa absolutamente teológica. Le da lo que llamamos en teología un locus teológico, un lugar teológico. Si una fuente de teología es el magisterio de las comunidades eclesiales de todo el mundo. Por supuesto, cita a sus antecedentes más recientes. De Juan 23 para acá, noten una gran ausencia
el responsable principal de la Iglesia de los últimos 50 o 60 años, Eugenio Pacelli, no es citado en ningún momento. Pío XII no es citado, porque Pío XII es el responsable del mayor conservadurismo de la Iglesia. También es el autor intelectual de la Europa actual, etcétera, esa Europa que se está derrumbando ahora. Él es el gran ideólogo del anticomunismo y del posterior, de la Europa posterior a la Segunda Guerra. Fue un extraordinario diplomático, genial, un extraordinario brillante, pero Eugenio Pacelli pertenecía a la nobleza, era un príncipe, y como tal pensaba y actuaba. No está citado. Pío XII no está citado. Sí, ¿qué es el documento fundamental básico? La Pacem in Terris, que es, como todos sabemos, el testamento. Yo estaba en ese momento estudiando en Europa, el testamento de Roncalli, el testamento de Juan XXIII. Cuando él ya tiene cáncer, ya todo el mundo sabe, en octubre sabíamos que él se iba a morir, y en la Pascua, en comienzos de abril, él lanza la Pacem in Terris, que por primera vez dice: el problema fundamental vuelve a una concepción bíblica. El mensaje fundamental del reino de Dios en la tierra es lo que anunciaron los profetas: Shalom, paz. Y la paz concierne a la humanidad como humanidad, no a los creyentes. Por eso la Pacem in Terris sienta a los comunistas, a Occidente y a la Unión Soviética, los sienta de igual a igual y dice: discutamos en torno a la paz, porque la paz significa que se va a acabar la especie y ahí nos vamos a morir, ahí no va a dar ni rojos ni antirrojos, ahí va a hablar todo el mundo. Eso es la Pacem in Terris, que recibe un homenaje del mundo entero. Y entonces, Bergoglio lo dice: el pecado fundamental es la violencia, es la destrucción de la ruptura. Él ve el universo, como los griegos, como un cosmos, como bien sabemos, en griego es armonía, y belleza, de ahí viene la palabra cosmético en castellano. Y cuando esa armonía se rompe, entonces lo llamamos pecado. Se rompió esa armonía con Dios y la naturaleza en el paraíso, se rompió esa armonía Caín asesinando a Abel, se rompió esa armonía cuando los hombres fueron incapaces de organizar la sociedad, y eso es el diluvio universal de Noé, y eso es lo que él cita. Pero además de esto, después de la Pacem in Terris, que es el primer documento fundamental, recuerden que él tiene presente que la humanidad está en la mayor peligro desde que el Homo sapiens existe, desde que existen los homínidos, de destrucción. Pero esta vez no es una destrucción provocada por los fenómenos de la naturaleza, sino un suicidio colectivo, provocado por el desarrollo científico técnico del bocado sin ética. El principal sociólogo del siglo XX, Max Weber, decía que el método científico era independiente de los valores éticos. Y esto provoca dos peligros de destrucción de la especie. El arsenal atómico, tenemos la capacidad de destruir docenas de veces el planeta. Los norteamericanos tienen 1.700 ojivas nucleares, cada una de las cuales tiene más de 20 bombas. Los rusos tienen 1.500, los chinos tienen más de 500, los judíos tienen más de 300, además tiene armamento nuclear la India, Pakistán, Francia e Inglaterra. ¿Quién puede garantizarnos
que no habrá un Adolfo Hitler aquí, en cualquiera de estas potencias que tengan armamento nuclear. Eso es contra lo que actúa la Pacem in Terris. La Pacem in Terris quiere que se pongan de acuerdo los que tienen armamento nuclear para preservar la paz. Ese es el antecedente. La segunda fuente de destrucción de la especie es la destrucción económica. Y es a esto a lo que le pone el dedo Bergoglio. Es a esto. ¿Sí? La humanidad puede suicidarse y la tentación del suicidio es enorme. Ya un gran pensador, Lacan, citando o reflexionando en torno a Freud, había dicho que el ser humano tiene un enorme placer, esa es una idea de Hegel, tiene un enorme placer de destruir. Pero hay dos maneras de destruir: el destruir fuera otro y el destruirse. Existe por ende el sadismo, que es dañar a los demás, y el masoquismo, que es la destrucción. Pero como el ser humano parte del narcisismo, lo que Freud llama el narcisismo infantil, el enamoramiento de sí mismo, entonces la tentación del suicidio es la manera. Y por ende la destrucción de la especie está en grave peligro por culpa del ser humano, y él permanentemente lo está enfatizando, que el recalentamiento del planeta, que la destrucción de las especies, que el peligro ecológico, que todo esto proviene fundamentalmente de responsabilidad del ser humano. Es decir, si en nuestras manos está el destruir, en nuestras manos está el construir. El destruir se llama violencia, el construir se llama paz, shalom, eirene. Recordemos que en lo que anuncian los ángeles en Belén es precisamente paz a los hombres de buena voluntad. ¿Sí? El reino de Dios en la tierra, el advenimiento de la era mesánica, se caracteriza por la paz. Reconstruir la paz del hombre con la naturaleza significa entonces reencontrar un concepto nuevo de naturaleza. Y ese concepto nuevo de naturaleza va en contra del cristianismo occidental histórico. Quien se opone a eso, y por eso continuamente en todo el ciclo hay homenaje a Francisco de Asís, hay poemas y todo esto, canciones de Francisco de Asís, todo es como un homenaje a Francisco, porque Francisco de Asís es el primero que ve el pecado en la violencia. Recuerden que era un tipo frívolo, se llamaba Giovanni, y lo pusieron de apodo, era francesado, de ahí viene el nombre de Francesco, era francesado. Y que en la cruzada, cuando él se mete a la cruzada, en la cruzada descubre las masacres espantosas que a nombre del cristianismo cometían los cruzados. Con la cruz en la mano masacraban. Entonces es cuando él tiene el proceso de conversión, pero una conversión total, puesto que lo lleva a amar a la madre naturaleza y a despojarse y llamarle el poderero, el pobre, es decir, a ver que la riqueza es la causa fundamental del pecado en Occidente, aunque dentro de la Iglesia el pecado fundamental por el que cayó y la primera liberación lo enfatiza, porque se inició la corrupción de la Iglesia, es la libido del poder, lo que se llama el constantinismo. La Iglesia sucumbe a la tentación del imperio, de ser un brazo imperial, sino de ser directamente imperial, la Iglesia misma. Es por eso que el que es responsable directo de una concepción pesimista y negativa de la naturaleza es San Agustín. Ustedes ven que San Agustín lo he citado. He citado
permanentemente Buenaventura, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino no solo como teólogo es citado, de la Suma Teológica, es citado como filósofo. Los comentarios a Aristóteles de Santo Tomás, que son famosos en la historia de la filosofía, tantas veces que los he mencionado yo en mis cursos de historia de la filosofía, son citados aquí. Vean ustedes que yo cito permanentemente, no tanto el texto, sino la fuente de inspiración del texto. Eso se llama como método de análisis literario de construccionismo. Las citas al pie de página son más importantes que el texto mismo porque lo explican y lo justifican. Y toda cita de otro autor es lo que se llama en lógica un argumento de autoridad. O sea, yo cito a Pedro porque él refuerza mi posición. Es un argumento de autoridad. Él cita entonces permanentemente a sus antecesores de Juan 23, de local y para acá, como y los demás, ya Pablo VI, Montini y Aboitira los cita, lo mismo a Ratzinger alguna vez lo cita, pero como defensores de la naturaleza, como expresando un concepto a favor de la naturaleza, lo mismo que todas las conferencias episcopales de todo el mundo la cita en ese sentido de defensa de la naturaleza, de denuncia de la contaminación, de la responsabilidad de un desarrollo científico-técnico y de una industrialización que no tenga bases éticas y principios de valores para poder desarrollarlo. Se parte del concepto de que los criterios éticos son también criterios epistemológicos. Es decir, el método científico no es abstracto, no se mide, y él lo dice permanentemente, por sus resultados pragmáticos, sino también por sus valores, puesto que la ciencia está al servicio del hombre permanentemente. Cita también de una manera muy ecuménica al patriarca Bartolomé, quien dice que es su hermano con el quien está elaborando la unidad de la Iglesia. Cita también a un budista, un maestro budista. Es decir, en toda su concepción es permanentemente un diálogo con todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Ahora, el método que él sigue, como es ya bien conocido, es el triple inventado por el cardenal Cardain, el que creó la Juventud Obrera Católica, el Verbum Director, que es tomado al marxismo, es directamente tomado al marxismo. Cardain lo toma para poder dialogar con la clase obrera, que en su mayoría, después de la Segunda Guerra Mundial, era marxista. Ver, juzgar y actuar. Partir de la realidad, pero en este caso la realidad no es la realidad del sentido común, la realidad que ven mis ojos, sino la realidad que dan los datos de la ciencia. Eso es típicamente jesuita, parten del método científico experimental. La segunda parte, juzgar, es citar. Bueno, la primera parte es presentar el problema. Estado de la cuestión, digamos, para decirlo en cómo se redacta una tesis, el estado de la cuestión. ¿Por qué vamos a hablar? Hombre, porque existe un problema, no vamos a hablar por vacilar un rato, vamos a hablar porque existe un problema. Y este problema es el problema de la destrucción de la naturaleza, que es la destrucción también de la especie. Y entonces, después comienza a presentar el problema de la contaminación, todas las formas de destrucción, el problema del agua, etc. Pero lo liga íntimamente a la violencia con la naturaleza, proviene de la violencia social. El hombre destruye a la naturaleza porque comenzó por destruirse a sí mismo. Es decir, es la explotación del hombre por el hombre, de que habló Marx, lleva a la explotación del hombre por la naturaleza. Eso continuamente habla de la violencia social, pero que debe llevar, y esto debe llevar a llevar una vida más frugal, es decir, se va en contra de la sociedad de consumo. Consumo, luego existe. Es esto contra lo que él reacciona. Y para eso dice, debe haber una reflexión y debe haber un diálogo.
un diálogo que debe servir de base a un diálogo entre el norte y el sur, porque el norte es responsable de la destrucción ecológica y los que pagan la contaminación bajo todas sus formas son los pobres del sur. Es por ende, hay una deuda ecológica. Recordemos que ya Wojtyla en México, en uno de sus viajes a México, especialmente a los estados del sur de México, o sea, aquellos estados que no son de cultura azteca sino maya, había dicho una frase maravillosa, que hay una hipoteca social, que la Iglesia latinoamericana tiene una hipoteca social. Recordemos que el pecado institucional, el pecado estructural de la Iglesia, eso lo habla Medellín distingue dos pecados, el pecado individual y el pecado estructural. El pecado estructural de la Iglesia y de los cristianos es que América Latina, siendo el único región del mundo que es culturalmente católica, es también al mismo tiempo la región donde se da la mayor distancia entre los sectores sociales. Los inmensamente ricos son cada vez más inmensamente ricos, pero son cada vez menos numerosos, lo que ahora los indignados llaman el 1%, y abajo la inmensa mayoría de pobres. El país que tradicionalmente tenía, creo que todavía a pesar de lo que ha hecho Lula y Vilma, que tiene las mayores distancias entre las clases sociales, sigue siendo Brasil. A pesar, repito, de que Lula y Vilma han sacado 32 millones de la pobreza que nos han llevado a los sectores verdes. La humanidad constituye una familia y por eso debe haber una globalización de la solidaridad, de la fraternidad, en contraposición a lo que él llama la globalización no de la violencia, sino de algo más, de la indiferencia. Recuerda aquello de Martin Luther King, que todos conocemos: lo que me aterra no es la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. Que decía Martin Luther King. Él habla aquí entonces de una globalización de la indiferencia. Y que se refleja en el caso ecológico en que los grandes poderes económicos, las grandes transnacionales que él menciona, son los que impiden todas las medidas que los diversos sectores individualmente de buena voluntad o diversos grupos espontáneamente han tratado de hacer para acabar, suavizar la destrucción ecológica. Hay por ende una guerra de los poderes económicos por obtener una ganancia desmedida, una guerra contra la naturaleza, que es fundamentalmente una guerra contra los demás hombres. Esto es el ver. El juzgar, como bien sabemos, ver es presentar el problema, el juzgar es qué dice la fe, qué dice la teología. Parte de un principio que nunca se había dicho, que es extraordinario, sobre todo para los teólogos profesionales, que habla de un pluralismo de opiniones. La Iglesia no tiene la verdad de todo, ni la posee. Por ende debe haber un pluralismo teológico. Es impresionante, como lo digo, ya Ratzinger en la práctica lo había hecho, pero aquí es de un documento oficial, un pluralismo de opiniones. La Iglesia no tiene respuesta para todo, ni para todos. Se requiere, por ende, un aporte de todo el mundo, creyentes o no, diversas corrientes de pensamiento y diversas corrientes teológicas. Lo único que sí está claro, y en lo que todos debemos estar de acuerdo, es que el sistema económico y político social actual es insostenible.
¿Quién ha dicho eso? Y solo los revolucionarios marxistas han dicho eso. ¿Quién más? Nadie más. El sistema actual es insostenible y estoy citando literalmente. Literalmente. Por ende se requiere una nueva concepción. Debemos partir de un evangelio de la creación. Un evangelio de la creación que parta de una concepción positiva de la naturaleza. Eso es directamente en contra del último Agustín. Es Agustín, a San Agustín al que debemos una concepción pesimista del hombre. Recuerdan que él hablaba de la humanidad como masa damnata, así lo citaba. Hay una concepción absolutamente pesimista de la naturaleza humana y de la naturaleza humana, de la naturaleza natural, digámoslo así, que me perdonan la reiteración. Por él es un pecado la destrucción de la naturaleza. Hay, y cita entonces Abel asesinando a Caín, la creación debe ser vista como un proyecto de amor. Y entonces cita a Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica y en los comentarios aristotélicos. Es importante señalar esto porque también el agustinismo fue el que inspiró a los grandes reformadores. El concepto absolutamente peyorativo de la naturaleza humana que tenía Lutero y que normalmente tiene el calvinismo occidental. Recordemos que el cristianismo en los últimos siglos ha sido fundamentalmente calvinista. Los Estados Unidos son la utopía del calvinismo. Es contra este concepto que él desarrolla citando a la Biblia. Muy interesante que él cita todos los aspectos positivos respecto a la creación. En el Antiguo Testamento, y es muy abundante, más que a los profetas, aunque también cita a los profetas, cita sobre todo al Pentateuco y especialmente a la tradición deuteronómica, que es, como bien sabemos, mucho más positiva que en la tradición levítica. Ahí la creación debe ser vista como un proyecto de amor. Por supuesto que cita el Sermón de la Montaña, cita prácticamente también los libros sapienciales, por supuesto la poesía bíblica, que es lo que llamamos normalmente los salmos, con la creación de Dios. Cielo mucha gloria de Dios, los cielos anuncian la gloria de Dios, etcétera, la belleza del firmamento, como aspecto positivo. No hay, por ende, una concepción peyorativa, pesimista de la naturaleza humana, ni menos de la naturaleza, que es la huella y la expresión de un acto de amor. Todo lo que existe y en la medida que existe no es más que la concreción de un acto de amor. Eso es totalmente teología franciscana. Por eso cita con frecuencia a Buenaventura. Es muy interesante señalarlo, porque la tesis doctoral de Ratzinger era sobre la teología de la historia de Buenaventura, comparándola con la de San Agustín. Y entonces condena a Buenaventura defendiendo a San Agustín. Esa es la tesis doctoral de Joseph Ratzinger. No sé si la han leído, muy corta, son 70 páginas. Esto es importante señalarlo porque va en contra de la concepción de Occidente. Yo me acuerdo haber escrito un ensayo en el que decía: el responsable de la destrucción ecológica proviene del cristianismo occidental, que ve en la naturaleza el pecado, la corrupción, la idea del pecado original. Agustín inventó el pecado original. No tiene bases teológicas lo del pecado original. Y eso se debe a que la reproducción, ¿sí? La reproducción en el coito
los dos hombres y mujeres experimentan placer. Y la libido, el atao, es el pecado. Eso es la cuestión. Es contra esto. Él, por supuesto, no cita esto, ni cita a Agustín. Tampoco va a decir que San Agustín se equivocó. Como buen jesuita, no puede decir esas cosas. Pero, evidentemente, toda su concepción va en contra de esta concepción tradicional. Para eso, entonces, propone una nueva concepción de la naturaleza, donde deben incorporarse los valores poéticos, donde debe lo que Leonardo Boff, que es el gran teólogo franciscano de hoy en día, llama la ternura del hombre consigo mismo y la ternura del hombre con la naturaleza. La ternura que no tiene cabida en una ciencia que solo quiere el rendimiento económico, que solo busca el pragmatismo empresarial. Es una búsqueda del amor que se expresa en la naturaleza como poesía, que se expresa en la naturaleza como ternura. Existe por ende un amor hacia la naturaleza práctica, y la naturaleza, lo que solo los ecologistas han dicho, la naturaleza tiene derecho, lo cual es de alguna manera otorgarle el carácter de persona a la naturaleza. Quienes estudiaron derecho saben que se entiende como persona un sujeto de deberes y derechos. Eso es lo que dice la ciencia jurídica. Y por ende, persona es eso. Ahora, si la naturaleza tiene derechos, es que de alguna manera se reivindica la naturaleza. Es decir, hay una manera indirecta de reivindicar las religiones de la fecundidad, las religiones de nuestros antepasados indígenas, que hablan de la madre naturaleza, la Pachamama. Aquí está presente la Pachamama. Hay una anécdota que no puedo dejar de mencionar, que me hizo llorar, que me conmovió como cosas pocas en la vida. En el año, creo que 91, se le dio el Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú. Y yo estaba invitado como profesor visitante en la Universidad de San Carlos en Guatemala cuando se dio eso. Estaba dando un ciclo de conferencias sobre filosofía latinoamericana. Y entonces los indígenas organizaron una gran manifestación por la ciudad de Guatemala. E iban los sacerdotes, porque al final había un templo indígena al final en las afueras de Guatemala, donde iban a ungir de sacerdotisa a Rigoberta Menchú. Entonces iban los sacerdotes de todos los grupos indígenas en la procesión, y yo iba en medio de ellos, caminando con ellos. Y en eso ve uno con grandes vestiduras rojas que se inclina al suelo y comienza a besarlo, llorando, besar la tierra, llorando. Pero hablaba en su lengua. Entonces le pregunté al que lo acompañaba, que era el que sabía castellano, le pregunté, ¿y qué es lo que está haciendo este señor? Dice, está pidiéndole perdón a la tierra porque le estamos pisoteando al caminar. Donde se usted yo ayuda. Todo el resto seguido. Es una de las experiencias más conmovedoras. Cómo tienen una relación con la tierra, con la madre tierra, que al caminar tanta multitud de gente muy decida, es que están pisoteando a mi madre, a nuestra madre, a la madre común. Un poco ese espíritu se nota y se siente. O sea, que Bergoglio está haciendo un ecumenismo, no solo con las iglesias cristianas, no solo con los budistas, o sea, con las sabidurías orientales, sino que está haciendo un ecumenismo absolutamente universal y planetario. Está de alguna manera reivindicando las herencias y tradiciones, nada de paganismo, nada de falsos dioses. No, es el amor a la naturaleza, podríamos decirlo de alguna manera, son las religiones de la fecundidad del Neolítico,
las que están de alguna manera reivindicadas aquí. Pero la propuesta, la tercera parte, ver, juzgar, actuar. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Sí, está muy bien. Vimos que hay un pecado gravísimo de la destrucción de la naturaleza, que el hombre está en guerra, no solo con el hombre, ya Juan 23 lo había dicho en la Paz Cimitere, sino del hombre con la naturaleza, que es la otra forma de guerra. Vimos que en la segunda reflexión, en el juzgar, hay un evangelio de la creación que él propone, pero muy interesante. Cita una vez a Gerardo Serrano. Nada más, me llamó la atención. Debió de haberlo citado mucho más. Pero la gran teología cósmica, la gran teología del universo, es lo que se llaman las cartas de la cautividad, que son las más importantes de estas. Son dos, Efesios y Colosenses. Efesios y Colosenses son los que inspiran a Teilhard de Chardin a una mística cósmica, una mística del universo. Efesios y Colosenses no fueron escritas por Pablo, fueron escritas por discípulos de Pablo, por escuelas de Pablo posteriores que están en diálogo ya con el gnosticismo naciente. Entonces, y sin embargo, él no cita en ningún momento Efesios, cita solo una vez a Colosenses. Eso, insisto, me llamó mucho la atención. Por supuesto, la teología de Juan es citada, pero no desde el punto de vista de la naturaleza, cosa que me llamó también la atención, puesto que en el prólogo del Evangelio de San Juan, cuando se dice, y el verbo se hizo carne, el término en griego es sarkos, que significa la carne en el sentido de nuestros músculos, nuestros vísceras, nuestro sexo. Dios se hizo carne en el sentido carnal de la palabra, sarx, en el texto griego. No lo cita porque cita más bien el aspecto de la relación del universo, de la naturaleza. Es que no habla tanto del universo, habla de la naturaleza viva, o sea, habla del planeta Tierra, nada más. Tal vez por eso es que no cita Efesios. Como un proyecto de amor. Pero a la hora de dar la tercera parte, ver, juzgar, actuar, parte no de la naturaleza, no de la ecología, sino que parte de la revolución social, parte del concepto de que todos los bienes que hay en el universo tienen un destino común. Lo que enfatiza permanentemente, que tanto les chocó aquí a los neoliberales, etc., la propiedad privada no es un derecho primario, sino un derecho secundario. Yo lo estudié, cuando yo estudiaba en el seminario, eso lo dice Santo Tomás de Aquino. Yo no veo por qué se asustan de eso. La doctrina social de la Iglesia lo ha dicho desde la Renovaron. Y él lo enfatiza. Claro, como ahora el sistema capitalista está en crisis, todos están aterrados por eso. El destino común de todos los bienes. La propiedad privada está subordinada, está al servicio de la vida y en este caso al servicio de la naturaleza. Estoy citando textualmente, más o menos hacia la página 100 de esta encíclica. A partir de esta concepción socialista, digamos la palabra, de la naturaleza, de las relaciones sociales, entonces ya él hace una serie de propuestas. Ya tengo 5 minutos para ir terminando. Entonces quiero enfatizar cómo comencé. ¿Quién escribe esto? Escribe un hombre no occidental. Por primera vez, desde Orígenes, aparece una teología no occidental. Pero es más aún. Siempre cito una frase que para mí es fundamental, que los conocimientos, por supuesto, todos los medios de comunicación, lo dirán una vez, no lo volvieron a decir.
el que era primer ministro británico, el último primer ministro laborista, Gordon Brown, cuando estalla, que es digamos, del ala izquierda del Partido Laborista, cuando estalla la crisis actual, la crisis del sistema financiero actual, que no tiene solución. Bueno, en Grecia lo que están haciendo es poner parches, no tiene solución. Cuando estalla esta crisis, sobre todo por la imposibilidad de pagar las hipotecas de los inmobiliarios en los bancos de Estados Unidos, ahí comenzó todo, la crisis. Se reunían todos en Davos, que es un pueblo de Suiza. Todos los años hay una especie de ritual, como ir a la Meca. Los maometanos se reúnen todos los poderosos dueños de este mundo, los grandes líderes políticos, los grandes banqueros, etc. Y se reúnen en Davos. Y ellos poseían la verdad y les daban la respuesta. En el 2008 hay un pesimismo. No tenemos soluciones de respuesta. Entonces Gordon Brown dijo una frase que yo repito permanentemente y que está detrás de lo que dice Bergoglio. Dice, esto no es una crisis financiera de los bancos, esto no es una crisis económica de los sistemas económicos capitalistas, esto es una crisis, y lo digo en inglés, una crisis de civilization. Civilization en inglés no es civilización en castellano, se traduce más bien por cultura, es una crisis de la cultura occidental. Y entonces dijo la frase para mí extraordinaria, que está en la clave de todo: West is over, West is over. Se acabó la hegemonía del Occidente, que tiene desde el año desde el siglo VI a.C., desde que la Liga de Atenas derrotó a los medos y a los persas. Occidente ha estado como protagonista de la historia, se acabó eso. Y entonces Bergoglio es extraordinario, lo dice citando a Romano Guardini, y lo cita, la cita al pie de página está en alemán. Romano Guardini, como ustedes ven, está traducido al español. Voy a citar un texto de Guardini para que vean ustedes. Y muy funestos, por muy funestos que puedan ser las atrofias, incluso los estragos que ha sufrido el ser humano en la edad moderna, Bergoglio pone, en la cultura occidental, nadie negará que en ella ha alcanzado una madurez de consecuencia trascendental. Por consiguiente, no se trata de pronunciar condenaciones ni de hacer panegírico, sino de saber qué señales revelan el ocaso de la edad moderna y de descubrir lo que empieza a gestarse como una época futura no designada aún por la ciencia histórica con título alguno. Este ensayo fue escrito en 1950. Aquí está clarísimo. Bergoglio parte de que la cultura occidental cuestizó. Sí, que la crisis ecológica es una crisis no solo del sistema capitalista, de toda una concepción o escala de valores, una civilization, como dijo Gordon Brown. Y por consiguiente se trata de reconstruir una nueva sociedad, una nueva humanidad, un nuevo sujeto histórico debe comenzar, en el cual toda la humanidad se adueña de su propio destino. Porque lo que está en juego aquí es la destrucción de la especie. Si se destruye la naturaleza, no se van a morir solo los pobres, se va a morir todo el mundo. Porque en este barco somos tripulantes todos. Cuando el barco se hunde hasta la raza civil, aquí no hay posibilidad de vivir. Aquí todos nos podemos vivir. La respuesta por ello es crear una nueva cultura, una nueva civilización. Esto es lo que debe hacer el cristiano, evangelizar la nueva hora. Por fin ha llegado la era mesiánica, es aquella en que se funda en el shalom, en la paz del hombre consigo mismo, es decir, una sociedad en donde no haya explotación del hombre por el hombre, y paz del hombre con la naturaleza,
como lo anunció Francisco de Asís. Esto es lo que tenía preparado para hacer. Bueno, agradecemos a Arnoldo por esta competente palabra que nos dejó. Vamos a organizarnos así. Yo pienso que podemos hacer 3 preguntas, un bloque, dejamos la respuesta y después podemos proponer más 3 preguntas. No, podemos hacerla así. Muy buenas noches. Mi pregunta es muy concreta, mi nombre es Milton Margueras, estoy para servirles. ¿Qué expectativa podríamos tener del cambio de la Iglesia costarricense específicamente ante la posición del Papa Francisco? ¿Qué cambios esperaríamos los costarricenses del protagonismo de la Iglesia Católica en el desarrollo histórico que continúa de hoy en adelante? La Iglesia Católica costarricense está en pecado estructural, además de los pecados individuales, que son muchos, por miedo a que el Código Penal no castigue, no quiero mencionar nombres y apellidos. Yo rompí con mi clero en el año 68 porque Carlos Humberto Rodríguez era arzobispo y fue a Medellín, no quiso firmar el documento nuevo. Alegó que no, que estaba yendo a comprar souvenir en la ciudad y por eso en realidad fue bien, hizo bien, porque él era un reaccionario, no podía firmar eso contra su conciencia. Pero al bajarse del avión, ustedes pueden encontrarlo en el periódico de la Nación, porque salió en primera página de la Nación, en la escalinata del avión dijo, ese documento aquí no se aplica. Ahí lo dijo, aquí no se aplica. Pues yo tengo que hacer yo con eso. En esta institución que tengo nada que hacer. Este hombre es sigmático y hereje. Lo que enseña el magisterio ordinario, usted lo rechaza. Que pues que funde su iglesia. Aquí, la iglesia costarricense nunca ha aplicado el Concilio Vaticano. Nunca. Menos pueblo. Y ahora menos. Con este Francisco, menos todavía. Ahora, si usted me dice qué hacer, yo no sé. Nosotros venimos, Javier Solís y yo hace tiempo venimos diciendo que desde que se murió Sanabria se acabó. Por cierto, cuando Sanabria cumplió 50 años de muerto, invitamos a Rodrigo Carajo, muy cristiano excelente, Rodrigo Carajo, su hijo, le dijo Monsignor Sanabria metafóricamente: llevamos 50 años de estar esperando. Llevamos 50 años de estar esperando. ¿Qué hacer? Bueno, a mí me invitaron en la UTAC, en la Universidad Teológica, Monseñor Romero, ahí donde en San Pedro, Colegio Calazán, y hablar de Romero. Lo siempre he dicho, Pablo Brecha siempre lo he dicho. Oscar Arnolfo Romero es el quinto evangelio de la Iglesia Americana. Y encontré un ambiente muy positivo. Aquí, yo creo que los religiosos están comenzando a ser cristianos del siglo XX. Están comenzando a ver lo que dijo Juan XXIII. Recuerda que el Concilio Vaticano II no se hizo porque había herejías, ni porque había querellas y Dios es uno y chino y que esto y que no es ningún concilio tradicional. Era un concilio pastoral, porque Juan XXIII dijo una palabra que se hizo famosa en Italia, en italiano, que ya en todos los idiomas, aggiornamento. Viene de oggi, en italiano, que significa estar al día, hoy, oggi es hoy, estar al día. La iglesia se quedó atrás. ¿Por qué? Porque Juan XXIII, Angelo Roncalli, era nuncio en París cuando Pacelli, Pío XII, condenó a los sacerdotes orientales. Y a él le tocó, contra su voluntad, transmitir eso.
Incluso el general de Gaulle, que era presidente, protestó por eso. O sea, él se dio cuenta que la iglesia, tal como estaba, para decir las palabras de nuevo, la iglesia es obra, está fuera del mundo actual. Entonces tiene que haber, y usted ve ahora, el 2 de agosto, van a hablar de que la fecundación in vitro, cuando estamos viviendo la mayor desempleo de este país en los últimos años, cuando las diferencias sociales son cada vez mayores, cuando estamos viendo cómo se burla las leyes de la ecología, de nada de eso habla. Ah, no, que si dos homosexuales se pueden casar o no se pueden casar. Vamos, qué trascendencia, qué importancia. Dejen que cada cual se las arregle como quiera. Pues yo lo dije ayer en un programa de Canal 13, precisamente hablando de eso. Y lo dije, no. La Iglesia costarricense ni siquiera ha tomado en serio el Concilio Vaticano II. Cuando los curas se ponen así, Javier se pone a pelear con ellos, y no, como el Evangelio dice, dejad a los muertos enterrar a los muertos. Los cristianos tienen que comenzar a construir su mundo, construir su fe, construir su más que se digo yo, su esperanza. Esa es la palabra. Y yo veo, sí tengo confianza en las congregaciones religiosas de este país, que sí comienzan a inquietar. Ya llegará tarde o temprano. Y si no, que los muertos entierren a sus muertos. Muchas gracias. Yo quisiera saber un poco sobre el contexto en que se escribió. O sea, ¿esto fue una ocurrencia del Papa Francisco ahí que lo hizo en su cuarto? ¿O de dónde viene que saliera, digamos, en tan poco tiempo una encíclica de este calibre? ¿Él ya venía con eso, digamos, de manera individual? Bueno, él cargó un equipo. Okay. Él cargó un equipo Cuenta un poco sobre eso. redactaran la base. Entonces, ninguna encíclica es hecha por un papa. Sí, página. Siempre tiene que haber un equipo que se lo elabora. Pero él imprimió su estilo. Por eso les decía que esta es una encíclica desde el punto de vista del género literario diferente. Porque es una encíclica que es más bien un ensayo. Un ensayo, y yo tengo todo un libro sobre lo que es la teoría del ensayo. Un ensayo es en primer lugar literatura subjetiva. En primer lugar, usted lo encuentra en el diccionario, un ensayo de literatura y ideas. Y por ende, pero las ideas son opiniones, son subjetivas y son también el ensayo tiene otra característica política. Él no se dirige solo a amigos, se dirige a enemigos, adversarios. ¿De quién está provocando la destrucción ecológica? Sola. Desde el principio partimos que no, que son los seres humanos. No es la naturaleza destruyendo la naturaleza, son los humanos. Entonces, ¿quiénes son esos? Él lo dice con pelos entusiastas, polemizarlo. Claro, no es un idealismo, todos somos buenas personas, no. Pero es su estilo porque él fue también mucho tiempo profesor en la universidad, creo que se llama El Salvador, que es la Universidad de los Jesuitas en las afueras de Buenos Aires. Y se inspira en la teología de la liberación, donde hay varios teólogos como Scanone, que ha sido su maestro, su inspirador, que es un jesuita argentino, de la teología de la liberación, segundo, y bueno, por supuesto, los jesuitas mártires de El Salvador. Es dentro de ese corriente que él se inspira, pero lo interesante es que este es el primer documento doctrinal. Él es básicamente un pastor. Él no ve, y él no le gusta tanto llamarse papa, sino obispo de Roma. Obispo de Roma. Y él tiene un énfasis en lo pastoral que es la teología de la liberación. La teología de la liberación parte de que la teología es la reflexión sobre la experiencia comunitaria de fe. Parte por ende de las comunidades de base. Él enfatiza mucho lo de las parroquias en Roma. Y lo primero que hace los primeros años y medio o algo así es realizar lo que podemos llamar gestos. ¿Por qué? Porque ya Wojtyla había usado mucho
la televisión no solo había abusado, era abusado humano. Había abusado mucho de su capacidad comunicadora. Y Bergoglio es un tremendo comunicador, tiene las masas oyéndolo pendiente. No es un orador en el sentido retórico, pero sí un comunicador. La gente se siente identificada con él. Y entonces él hace gestos y palabras. Y ahora tiene un cuerpo doctrinal, que es el que, digamos, comienza a expresar. No tienen anunciado otro documento. Sus discursos son extremadamente muy revolucionarios. Lo que acaba de hacer en Santa Cruz de Bolivia, el tema Che Guevara, el cambio radical de estructuras, como sea, y se los dice a los movimientos sociales. 6.000 representantes de 40 países ahí presentes, sin ninguno, tanto que la CN dice, se hace la pregunta, evidentemente una pregunta retórica, es una pregunta que ya tiene la respuesta, dice, ¿el Papa Francisco es diplomático o es político? Evidentemente está diciendo que es político. CNN, como les digo, la Fox dijo que el Papa Francisco era el hombre más peligroso del mundo. Lo dije, alguna vez lo voy a decir por escrito, es el mayor elogio que ha recibido el pueblo en su vida. Otra pregunta, allá atrás. A mí me llama la atención que usted presentó mucho, o habló ciertamente, el Papa Francisco habla un poco, o tiene mucho en su discurso una teología muy franciscana. Ciertamente es una teología franciscana porque habla de la integridad del ser humano, propone la gracia por encima del pecado, porque propone la fraternidad por encima de la individualidad, propone también hombre, fraternidad, naturaleza, fe, por encima del individualismo, por encima del odio. Entonces me llama mucho la atención y quería preguntarle, creo que una gran parte de esta crisis que la humanidad está viviendo, así como usted mismo lo decía, ¿no? Es como que el Papa quiere enmendar algo que la misma Iglesia ha ido construyendo, porque creo que tiene una gran responsabilidad en esta crisis humana, de la humanidad, no humana. Crisis humana, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me llamaba mucho la atención cuando en la teología de la Iglesia siempre se habla de pecado, siempre se habla de que las personas diferentes o de las situaciones diferentes siempre van a hacer lo contrario a lo que el Evangelio, entre comillas, sabemos que no es así, dice o quiere, ¿no? Me llama muchísimo la atención y quería saber qué piensa usted sobre esta propuesta del Papa Francisco, que no gusta mucho en nuestra iglesia, tal vez de Europa. ¿Cómo ve usted esta situación en Europa, en la jerarquía de la iglesia de Europa, y cómo lo puede ver en otras iglesias de Latinoamérica, hablando no solamente de Costa Rica, sino de Centroamérica, Sudamérica? Esta propuesta del Papa Francisco sobre una teología de la ternura, una teología de la gracia, una teología del encuentro, ¿cómo lo puede ver usted? Bueno, no me gusta cuando se habla de la iglesia que se refiere a la jerarquía. Desde el Concilio Vaticano II la iglesia es el pueblo de Dios. No, las jerarquías son una parte. Y él tiene una concepción que ya he dicho, colegial de la iglesia. El fundador, una de las ramas de la teología es la eclesiología, que se entiende por iglesia. Y el creador de la ecología es un padre de la iglesia extraordinario, que es el fundador de la iglesia de la Galia, lo que se llama Francia, que es Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon, un padre de la iglesia realmente extraordinario, hablaba de que en la iglesia no existe la autoridad, sino que la llamaba vinculum caritatis. Es una cuerda, un mecate que une a todo el grupo, y ese mecate es el amor. Ese es Ireneo de Lyon. Él no lo cita, pero digamos tiene una concepción
colegial de la Iglesia. Por eso cita permanentemente, pero por montones, como ningún otro documento oficial, las conferencias episcopales de todo el mundo. Él mismo prefiere llamarse más que Papa, sumo pontífice. Nunca se llama sumo pontífice, nunca lo he visto que lo diga, ni en su palabra ni en el sumo pontífice, sino ser obispo de Roma. Ahora, en cuanto a Francisco de Asís, él no lo cita ahí como teólogo. Francisco de Asís es como el gran padre de la ecología. Incluso lo dice permanentemente. Es el patrón de la ecología y que los ecologistas lo miran como su gran figura, digamos. Y la relación de amor y poética, eso sí enfatiza mucho, con la naturaleza. Porque Francisco de Asís se negó a aceptar, digamos, en la práctica, en la teoría no, porque lo hubiera llevado a la Inquisición o lo quema, pero en la práctica se negó a aceptar la jerarquía, no quiso ordenarse sacerdote, no pasó de diácono. Y diácono, como sabemos, diáconos en griego significa empleado doméstico. No quiso ordenarse sacerdote. Pero él no lo cita desde ese punto de vista, él lo cita desde el punto de vista económico. Además, por todo lado. Francisco de Asís, para mí, yo siempre lo he dicho, es el gran padre, el más grande maestro espiritual del cristianismo occidental, que a la altura a la altura de Buda, de los profetas de Israel, de Sócrates. Es el más grande maestro espiritual, y como todos los grandes maestros espirituales nunca escribió. Su vida fue testimonial, su predicación, sus escritos fueron su vida. Muchísimas gracias. Antes quisiera felicitar a la Cátedra de Estudios Lasallistas por esta iniciativa. Me parece que son temas que se deben discutir en la universidad, y a usted por su exposición. Tengo una pequeña inquietud porque muchas veces es muy fácil dividirnos norte-sur, la deuda ecológica de los países del norte hacia los países del sur, cuando hay muchas veces grandes empresas en el sur que también hacen un gran daño ecológico. Por ejemplo, Pemex el año pasado subió en 12% la contaminación. Petrobras ha sido condenada en Colombia por daños ambientales, y también, por supuesto, en Brasil hay varios escritos sobre todo el daño ecológico que hacen. Entonces creo que no es tan blanco y negro, que el norte y el sur también hay un grado de responsabilidad de las empresas de los países del sur. Quería ver su opinión. Bueno, yo siento norte y sur porque lo siento el Papa. Entonces, su crítica no es hacia mí, sino hasta No, es el Papa. el Papa lo dice. Pero usted tiene la razón, pero son las transnacionales, tanto del norte como del sur, pero recuerden, de las 400 transnacionales que son las dueñas de más del 80% de la riqueza del mundo, 70% son norteamericanos. Entonces, es cierto que en el sur hay responsabilidad, pero la mayor responsabilidad la tiene el norte. Y si usted y yo respiramos en este momento oxígeno, es porque en Brasil se ha respetado la Amazonia. Hay un último comentario y después pienso que podemos cerrar el encuentro. Buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Jorge. Bueno, a mí, durante la exposición, ¿verdad? Y que yo he comenzado, porque no he leído en su totalidad el documento del Papa, la encíclica, me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? La posición de cuidar el medio ambiente, de cuidar la naturaleza, de preservar las especies, ¿verdad? Animales, vegetales y todo eso. Pero en mí surge una duda, ¿verdad? Nosotros somos una sociedad que nos movemos mucho por el placer, ¿verdad? Yo me compro una chaqueta de cuero, me compro una almohada con plumas de ganso, ¿verdad? Y voy a un restaurante, ¿verdad? Donde sirven la mejor carne. Si nosotros, ¿verdad? Nos comprometemos con una lucha en defensa de la ecología, en defensa de preservar los animales que están en extinción y todo esto, hay como un doble discurso, ¿verdad? Si yo defiendo esto, si yo propago lo que el Papa Francisco nos comunica, ¿verdad? Habría como un doble discurso, una doble moral, se podría decir así, si nosotros seguimos apoyando todo este sistema de consumo de carne, digámoslo así, ¿verdad? Nosotros somos los principales, ¿verdad? Que digamos como así, que mantenemos, digamos, la matanza de vacas, ¿verdad? Y demás animales para el consumo humano.
Desde mi punto de vista, y un punto de vista muy subjetivo, no vamos nosotros a encontrar o llegar a esa civilización, a esa cultura, si se siguen manteniendo estos mataderos, porque esos mataderos son centros de violencia. Todos sabemos, ¿verdad?, o al menos por internet, que hemos visto cómo es el proceso de matanza de una vaca, ¿verdad? Cómo se mata una vaca para luego ser llevado a una carnicería y luego a un restaurante, a la casa. Entonces, para mí nunca vamos a llegar a una verdadera civilización si se sigue matando animales y si se sigue consumiendo estos animales muertos. Entonces, es una, digamos, una pequeña duda, una pregunta que yo me hago, y sí me gustaría escuchar su opinión en relación con esto. Gracias. No, usted no me hace una pregunta, usted hizo una exposición con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Y el Papa enfatiza en que la sociedad de consumo es responsable, y en la medida en que todos nosotros somos consumistas, todos somos responsables. Así es que todos tenemos que sentirnos de alguna manera culpables. Aquí no existe, como los baños de los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, no existen los buenos perfectos y los malos perversos. Aquí todos tenemos un grado de responsabilidad. L'ultimo. Sí, es que no quería pues que nos vayamos sin antes agradecer a Arnoldo por habernos ubicado en el documento Laudato Si desde su propia estructura. Y esto lo digo porque nos va a venir muy bien para dar, digamos, continuidad al estudio de este documento. Y un poco en la línea de la pregunta de don Milton, de qué hacer, ¿verdad? Yo creo que este documento es un documento importante en este momento que viene. No dice de repente para muchos de nosotros cosas muy nuevas, sino viene a reforzar tal vez esos deseos que tenemos de protección, de conservar la naturaleza, de protegerla, de cuidarla, como dice Leonardo Boff. Entonces viene como a apoyar en lo que ha sido un sueño, en lo que está siendo un sueño y un desafío al mismo tiempo de mucha gente, cristianas o no cristianas, ¿no?, por cuidar la naturaleza. Entonces yo creo que este documento tendríamos que retomarlo, leerlo, estudiarlo, comentarlo, citarlo, criticarlo si tenemos que. Pero tú decías algo al inicio que a mí me gustó mucho, que es apoderarnos, apropiarnos de este texto, que yo creo que viene a fortalecer los sueños y los trabajos que mucha gente estamos haciendo. Entonces, por esas orientaciones, yo creo que tú nos desafías a eso, a retomarlo nuevamente, ¿no?, para profundizar sobre ello. Gracias. Bueno, un gracias especial a Arnoldo por la paciencia, la capacidad con que nos ayudó a reflexionar sobre este documento. Gracias a ustedes que participaron. Quería recordarles que la conferencia fue grabada, estará a disposición en la página de la SAIE de la universidad. La encontrarán, se puede, o si no consiguen bajarla, nos entren en contacto con nosotros que le damos las orientaciones. Gracias y buenas noches. Y gracias a ustedes que me permitieron leer 2 y 3 veces y más específica y estudiarla más a fondo, no simplemente leerla.